A finales de los años 70, el sur de California vivía una contradicción. Por fuera, los suburbios del condado de Orange mostraban casas ordenadas, centros comerciales nuevos y una clase media en expansión. Disneyland atraía millones de visitantes. Las playas de Huntington Beach y Newport aparecían en postales. Era la imagen del sueño americano cumplido. Por dentro, había bolsas de pobreza olvidadas, complejos de vivienda pública donde se acumulaban los problemas que nadie quería ver, familias con dificultades económicas, jóvenes sin oportunidades claras, delincuencia menor que a veces escalaba a algo peor. Uno de esos lugares era un conjunto de apartamentos en Stanton, una pequeña ciudad encajada entre Anaheim y Garden Grove. La policía lo llamaba el zoológico, no por los animales, sino por el nivel de actividad criminal que reportaban cada semana. Robos, peleas, drogas, arrestos constantes. Era el tipo de lugar donde los vecinos aprendían a no hacer preguntas. Allí crecieron dos adolescentes que, en enero de 1977, protagonizarían una de las rachas de violencia más recordadas en la historia del condado de Orange. 9 días, 4 personas muertas, familias enteras destrozadas, y todo por robos que en su mayoría ni siquiera lograron completar. Pero en Stanton, el calendario estaba por cambiar para siempre. La noche del 21 de enero de 1977, Laura Stoughton llegó tarde a su casa en Garden Grove. Tenía 20 años. Había salido a cenar después del trabajo. Cuando estacionó y se acercó a la puerta, encontró a 2 jóvenes intentando forzar la entrada. Eran Brett Thomas, de 18 años, y Mark Teach, de 17. No esperaban que alguien llegara, y no estaban dispuestos a dejar testigos. Laura Stoughton era la mayor de 7 hermanos. Vivía sola. Trabajaba y llevaba una vida tranquila en un barrio residencial. No hay registros de que conociera a sus atacantes. Simplemente llegó a su casa en el momento equivocado. Thomas y Teach habían crecido juntos en el complejo de apartamentos de Stanton. Brett Thomas nació el 5 de enero de 1959 en el propio condado de Orange, en una familia de bajos recursos. Desde temprana edad mostró problemas de conducta. Abandonó la escuela secundaria. No consta que tuviera empleo estable. Mark Wayne Teach nació el 31 de julio de 1959. Tenía la misma edad que Thomas, pero era algunos meses menor. También abandonó los estudios. Ambos vivían en apartamentos cercanos dentro del complejo conocido como el zoológico. Desde hacía meses, se dedicaban a robar casas y comercios en la zona. Entraban a viviendas cuando los dueños no estaban. Asaltaban pequeños negocios, acumulaban objetos robados. Esa noche del 21 de enero, eligieron la vivienda de Laura sin saber que ella volvería. Cuando Laura los descubrió, la agarraron. La metieron en el maletero del auto que conducían. Condujeron hasta un terreno abandonado en las afueras de la ciudad de Orange. Allí, Teach intentó agredirla sexualmente. Según los registros del caso, Laura se encontraba en posición fetal, aferrándose a un rosario. Thomas intentó dispararle con una pistola robada, pero el arma falló. Entonces Teach usó un rifle calibre 22, también robado. Disparó varias veces a corta distancia. El cuerpo de Laura fue encontrado días después en una colina rocosa. Todavía sostenía el rosario entre las manos. Su familia quedó destruida. Su hermana menor, Karen, declaró años después que desde entonces su vida se dividió en 2 períodos, antes de enero del 77 y después. 3 días más tarde, el 24 de enero, Thomas y Teach entraron a un local de productos lácteos llamado Rockview Dairy, en Garden Grove. Era un autoservicio con ventanilla,
de esos donde los clientes podían comprar leche, huevos y otros productos básicos sin bajarse del auto. El turno de la noche solía ser tranquilo. El empleado trabajaba solo. Esa noche, el empleado de turno era Ephraim Jacob Christian, de 35 años, un hombre que había llegado a Estados Unidos buscando oportunidades. Ephraim había emigrado con la esperanza de construir una vida mejor para su familia, que permanecía en otro país. Trabajaba en el turno nocturno de la tienda de lácteos. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto. Ahorraba lo que podía. Enviaba dinero a casa. Su hija, Marina Bonsale, vivía lejos. Durante décadas no tuvo contacto con las autoridades estadounidenses. Años después, los investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange lograron localizarla a nivel internacional. Fue la primera vez que pudo dar su testimonio sobre cómo la muerte de su padre afectó a su familia. En una declaración escrita para una audiencia de libertad condicional en 2015, Marina explicó que su padre era un hombre trabajador que solo quería salir adelante. Tenía sueños y ambiciones, como cualquier persona. Murió sin poder cumplirlos. Murió sin saber que alguien lo recordaría así, décadas después, en un tribunal al otro lado del mundo. Thomas disparó primero. Mató a Ephraim antes de intentar abrir la caja registradora. No pudieron abrirla. Huyeron sin llevarse el dinero. 5 días después, el 29 de enero, los dos jóvenes planearon un nuevo golpe. Esta vez el objetivo era un salón de billar llamado Cue and Cushion, ubicado en Stanton. Thomas conocía el lugar. Había estado ahí antes. Sabía que el dueño, Aubrey Duncan, solía llevar el dinero del negocio a su casa cada noche. Asumía que había una cantidad importante guardada en alguna caja fuerte. Aubrey Duncan tenía 53 años. Lo conocían como Dunk. Era esposo de Nadine y padre de 4 hijas. Yvonne, de 14 años. Lynette, de 17. Denise, de 18. Y la menor, Donna, de 11. Además del salón de billar, manejaba una lavandería en la zona. Esa noche del 29 de enero, Aubrey cerró el salón de billar como de costumbre. Pasó por la lavandería a revisar las cosas. Luego condujo hasta su casa en la calle South Belare, en Anaheim. No sabía que lo seguían. Thomas y Teach habían rastreado sus movimientos. Lo siguieron en auto desde el negocio hasta su domicilio. Esperaron a que llegara. Cuando Aubrey llegó a su domicilio, lo atacaron en la puerta. Thomas le disparó con el rifle calibre 22. El plan era simple: matarlo, tomar las llaves, regresar al salón de billar y vaciar la caja fuerte. No contaban con que la familia estaría despierta. El sonido de los disparos alertó a quienes estaban dentro de la casa. Nadine Duncan, la esposa de Aubrey, abrió la puerta para ver qué pasaba. No tuvo tiempo de reaccionar. También recibió disparos. Según su testimonio posterior, presentado en audiencias de libertad condicional, Nadine vio primero a su esposo en el suelo. Pensó que alguien lo había matado por dinero. Luego escuchó una explosión. Cayó hacia atrás. Intentó advertirle a su hija Denise que se alejara, pero ya era tarde. Nadine fue alcanzada por 3 balas de rifle calibre 22. Además, recibió 187 perdigones de escopeta en las piernas. Una de las balas pasó cerca de su corazón, la columna y los pulmones. Otra perforó su diafragma en 2 puntos y dañó el vaso. Sobrevivió, pero las secuelas fueron permanentes. Detrás de Nadine estaba su hija Denise, de 18 años. Un solo perdigón la alcanzó en el corazón. Murió en el acto, dentro de su propia casa. En ese momento, había otras 2 hijas en la vivienda. Lynette, de 17 años, estaba presente y escuchó los disparos. La menor, de 11 años, se encontraba en casa de un vecino. Otra hija, de 14, no estaba esa noche. Nadine sobrevivió. Fue hospitalizada de urgencia. Uno de los proyectiles pasó cerca de su corazón, la columna y los pulmones. Otro perforó su diafragma en 2 puntos y dañó el vaso. Después del ataque, Thomas y Teach regresaron al salón de billar para robarlo. Lograron llevarse algunos objetos, pero nuevamente no pudieron abrir la caja registradora.
Huyeron cuando escucharon que alguien se acercaba en auto. Durante varios días, los crímenes no estuvieron conectados. La policía investigaba por separado el secuestro y asesinato de Laura Stockton, el homicidio en la tienda de lácteos y el ataque a la familia Duncan. Eran casos en distintas jurisdicciones: Garden Grove, Orange, Anaheim. No había un patrón evidente que los uniera. La conexión llegó en febrero de 1977. Thomas y Teach fueron detenidos en el condado de San Bernardino, cerca de la ciudad de Victorville, a unas 60 millas al noreste del condado de Orange. Conducían un auto robado que se había averiado en la carretera. Los agentes que respondieron a la escena encontraron a dos jóvenes con un vehículo que no les pertenecía. Un Chevrolet Montecarlo modelo 1976. Al revisar el maletero, descubrieron evidencia que cambiaría todo: armas de fuego, manchas de sangre y cabello humano. Un examen de balística forense confirmó que las armas encontradas en el auto habían sido utilizadas en los 4 asesinatos. El rifle calibre 22 coincidía con los proyectiles recuperados de los cuerpos. Las pruebas físicas eran contundentes. La sangre y el cabello fueron vinculados con las víctimas. El juicio estaba programado para octubre de 1977. Se esperaba que fuera uno de los más mediáticos del año en el condado de Orange. La prensa local había seguido el caso desde los arrestos. 4 muertos en 9 días, 2 adolescentes acusados. El público esperaba un proceso largo y detallado, pero no llegó a celebrarse. El día señalado para el inicio del juicio, los posibles jurados esperaban en el pasillo del tribunal, listos para ser seleccionados. Dentro de la sala, los abogados se preparaban, y entonces, sin previo aviso, Thomas y Teach se declararon culpables de manera abrupta. Thomas admitió ser el autor de 3 de los 4 homicidios: Ephraim Christian en la tienda de lácteos y Aubrey y Denise Duncan en el ataque a la casa de Anaheim. También aceptó cargos de secuestro por el caso de Laura Stockton y múltiples robos. Se le imputó participación en el asesinato de Laura, aunque Teach fue quien disparó. Teach se declaró culpable del asesinato de Laura Stockton. Además, aceptó cargos de secuestro, agresión a un oficial de policía y varios robos y allanamientos con intención de robo. Ambos fueron sentenciados el 17 de octubre de 1977. Recibieron cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Cada uno fue condenado a múltiples cadenas perpetuas que corrían de manera concurrente. En ese momento, la ley de California permitía solicitar una audiencia de libertad después de cumplir 7 años de prisión. Un detalle legal importante: si los crímenes hubieran ocurrido 7 meses después, en agosto de 1977, habrían sido procesados bajo una nueva ley de pena capital que entró en vigor ese año. En ese escenario, solo habrían enfrentado 2 opciones: la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de salir jamás. La diferencia de unos meses marcó una diferencia enorme en sus destinos legales. Thomas solicitó libertad condicional por primera vez en febrero de 1983. Había cumplido los 7 años mínimos requeridos por ley. Fue rechazado. En los años siguientes, presentó al menos 14 solicitudes más. Todas fueron denegadas. Los motivos de rechazo eran consistentes en cada audiencia. Por un lado, las familias de las víctimas se presentaban regularmente para oponerse. Viajaban desde distintos puntos del país, preparaban declaraciones escritas, traían fotografías de sus seres queridos, recordaban a los miembros del panel de libertad condicional, quienes habían sido Laura, Ephraim, Aubrey y Denise. Por otro lado, el comportamiento de Thomas en prisión no ayudaba a su caso. Lejos de mostrar rehabilitación, acumulaba problemas. Entre 1977 y 2015, sumó 56 violaciones de las reglas penitenciarias. Muchas involucraban violencia contra otros internos o personal de la cárcel. Otras estaban relacionadas con drogas. Además, según los fiscales que se presentaron a las audiencias, Thomas pasó aproximadamente 20 años como miembro de una pandilla supremacista blanca
dentro del sistema penitenciario de California. Esta afiliación fue citada como evidencia de que no había cambiado su mentalidad ni sus patrones de comportamiento. En 2008, los votantes de California aprobaron la Proposición 9, conocida como Ley Marcy. Esta normativa amplió los derechos de las víctimas de delitos violentos. Entre otras cosas, permitió que el período máximo de denegación de libertad condicional pasara de 5 años a 15 años. También garantizó a los familiares de las víctimas el derecho a ser escuchados en cada audiencia. Mark Teach siguió un camino diferente tras las rejas. A diferencia de Thomas, mostró señales de querer cambiar. Completó la preparatoria dentro de prisión. Aprendió el oficio de soldador, una habilidad que podría haberle dado empleo al salir. Continuó estudiando y eventualmente se graduó de la Universidad Chapman, una institución privada con sede en el condado de Orange que ofrece programas educativos para personas encarceladas. Con el tiempo, Teach se convirtió en seguidor de una denominación religiosa llamada Discípulos de Cristo. Participó en programas de rehabilitación. Su expediente carcelario mostraba menos infracciones que el de Thomas. A pesar de todo esto, también fue rechazado cada vez que solicitó libertad condicional. Presentó solicitudes en 8 ocasiones a partir de 1983. En cada una, los familiares de las víctimas se presentaron a oponerse. El panel consideró que el peso de los crímenes originales era demasiado grande. Mark Wayne Teach murió en la prisión estatal de San Quentin el 23 de abril de 2014, por causas naturales. Tenía 54 años. Había pasado 37 años en prisión. Nunca salió libre. Thomas sigue vivo y encarcelado. Su última audiencia documentada fue en abril de 2015, en el Centro Correccional Richard J. Donovan, en San Diego. Fue denegado por 7 años, lo que lo hacía elegible para una nueva audiencia en 2022. A esa audiencia de 2015 asistieron el fiscal de distrito del condado de Orange, Tony Rakaukas, y varios familiares de las víctimas. También estuvo presente Henry Nicholas, cofundador de Broadcom y autor de la Ley Marcy, una normativa aprobada en 2008 que amplía los derechos de las víctimas en audiencias de libertad condicional. Lynette Duncan, la hija que tenía 17 años la noche del ataque, se ha convertido en una figura constante en estas audiencias. Durante décadas, vivió con un miedo profundo. Temía que los asesinos de su padre y su hermana pudieran salir algún día. Temía que pudieran venir por ella. Ese miedo la llevó a mudarse lejos de California a principios de los años 80. Pero con el tiempo, decidió enfrentar ese temor. En 2010, Lynette viajó desde la costa este hasta el Centro Correccional Richard J. Donovan, cerca de San Diego. Era la primera vez que se presentaba formalmente a una audiencia de libertad condicional para oponerse a la liberación de Thomas. Ese día, Thomas decidió no presentarse a su propia audiencia. Pidió una postergación en el último momento. Aún así, Lynette entregó su declaración. El panel permitió que sus palabras quedaran grabadas en video para futuras audiencias. Desde entonces, Lynette no ha faltado. Viaja a California cada vez que Thomas solicita salir. Prepara declaraciones. Se sienta a 15 pies del hombre que mató a su familia. Lo mira a los ojos. En su declaración de 2012, Lynette recordó la noche de los asesinatos con detalles que no había podido olvidar en 35 años. Ella fue quien tuvo que decirle a su hermana menor, la de 11 años, que su padre y su hermana Denise estaban muertos. Encontró a la niña escondida en un armario del dormitorio, en posición fetal, aterrorizada por los sonidos que había escuchado. Lynette le dijo al panel que esa fue la noche en que su hermana pequeña aprendió que el mal existía de verdad, que tenía un nombre, Brett Thomas. También explicó cómo la tragedia destruyó a su familia. Sus padres ya no pudieron funcionar de la misma manera. Los fines de semana de campamento y las visitas a amigos terminaron. Cada uno de los sobrevivientes tuvo que buscar apoyo emocional fuera del hogar porque no podían ayudarse entre sí.
Estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir. Lynette ha dicho públicamente que continuará asistiendo a cada audiencia hasta que Thomas muera o ella muera primero. No importa la distancia, no importa el costo. Es un compromiso que hizo consigo misma y con la memoria de su padre y su hermana. Su madre, Nadine, sobrevivió a los disparos, pero tuvo que vivir con las secuelas físicas y emocionales. En una declaración escrita, Nadine expresó que su esposo y su hija nunca tendrían una segunda oportunidad en la vida y que el asesino tampoco debería tenerla. Karen Stoughton Cox, la hermana menor de Laura, también ha participado en las audiencias. En su declaración, explicó que siendo niña la protegieron de los detalles del caso. Años después, cuando supo lo que su hermana había sufrido en sus últimas horas, el dolor y la rabia no desaparecieron. La hija de Ephraim Christian, Marina Bonsale, fue localizada por investigadores décadas después de los hechos. En su declaración, describió a su padre como un hombre honesto, que solo quería una vida mejor para su familia. Sueños que fueron cortados de manera prematura. El fiscal Rakaukas declaró en 2015 que Thomas era un asesino en serie que no había mostrado capacidad de rehabilitación y que representaba un riesgo inaceptable para la sociedad. Los crímenes de enero de 1977 dejaron 4 personas muertas: Laura Stoughton, de 20 años, Ephraim Christian, de 35, Aubrey Duncan, de 53, Denise Duncan, de 18. Además, Nadine Duncan quedó gravemente herida. Todo ocurrió en 9 días, por robos que en su mayoría ni siquiera se completaron, cajas registradoras que no pudieron abrir, dinero que no llegaron a llevarse, vidas destruidas por adolescentes que habían crecido en un lugar al que la policía llamaba el zoológico. Brett Thomas tiene hoy 66 años. Permanece en la cárcel estatal de California. No hay registros públicos de que haya sido liberado después de su audiencia de 2022. Las familias de las víctimas han declarado que seguirán oponiéndose mientras él siga solicitando salir. Para ellas, la cadena perpetua debe significar exactamente eso. Gracias por acompañarnos. Esto fue Causa Criminal.